Pues bien, pero regresemos al tema que nos tiene el día de hoy. Les decía, nuestro invitado es el doctor José Luis Cárdenas López. El tema de evaluación sensorial. José Luis, nuestro amigo, compañero, colaborador y ahora invitado. Pues primero que nada, muy buenos días y muy bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Parro. Gracias por la invitación. Este es un tema muy interesante, me gusta platicar de él porque pues todos nos podemos relacionar muy cercanamente. Aunque no queramos. Muy cercanamente, ¿no? Con él, así es. Pues bien, iniciaremos directamente con el tema y pues platícanos, José Luis, cuando hablamos de evaluación sensorial, ¿qué entendemos? Sí, Parra, mira, bueno, yo he seguido este programa desde sus inicios, ¿no? Hace 20 años. 26 años que tiene este programa. Y siempre me ha parecido algo tan interesante que no se nos acaban los temas de conversación, ¿no? Es un programa que está al aire cada semana y siempre hay cosas de qué hablar de la alimentación. Así es. Eso afortunadamente. Entonces yo he seguido el programa porque cuando en sus inicios como invitado, después me incorporé al equipo de producción como conductor. Y bueno, digo, en general es algo sumamente interesante, ¿no? Bueno, en cuanto a la evaluación sensorial, precisamente a esto me refiero de que no se acaban los temas de conversación acerca de la alimentación. Hay mucho de qué hablar, precisamente porque es un tema que nos concierne alrededor de 3 veces al día, ¿no? Cuando menos. Si estamos en buena posición de hacerlo. Entonces, pues tiene que ver con nutrientes, tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con nutrición. Y es una gran cantidad de componentes que tiene de la alimentación. Pero a final de cuentas, todo se reduce a que los alimentos nos gusten o no nos gusten, ¿verdad? Así es. Entonces hay una... Para bien o para mal. Así es. Hay una participación de nuestros sentidos en el tema de la alimentación. O sea, todos los días cuando vamos a alimentarnos, pues primero nos enamoramos de la forma del alimento, de los colores. Después los olemos, ¿no? Los olemos y finalmente puede haber también involucrada la audición, ¿no? Si tiene un componente ahí de cierta textura, ¿no? Finalmente pues lo probamos y en nuestra boca suceden pues maravillas, ¿no? Hay liberación de más olores. En nuestra lengua tenemos los receptores para los diferentes sabores y entonces se convierte en toda una experiencia sensorial. También muy importante para los mexicanos, pues hay ciertas sensaciones, por ejemplo la irritación, ¿no? Que tiene que ver con el consumo de chile. Así es. Que no es precisamente un sentido estrictamente, pero que también es un componente del... No es un sabor alimentos. propiamente dicho, pero no sí es un una sabor, sensación, ¿no? Pero participa también de la experiencia, ¿no? Entonces, como decía, finalmente el alimento pues representa toda una experiencia sensorial, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a evaluación sensorial, pues es la participación de todos los sentidos en la experiencia del comer, ¿no? Del tomar los alimentos. Ahora, si esta experiencia puede ser cuantificable, pues claro que lo es, y a eso se refiere la evaluación, el término evaluación sensorial, ¿no? Que los diferentes sentidos tengamos la manera de cuantificar la experiencia, ¿no? En cuanto a los diferentes atributos, pues el sabor, el olor, el color, la forma, etcétera, ¿no?
Entonces a eso se refiere la evaluación sensorial, cuando se hace de manera sistemática y se emplean una serie de metodologías cuantitativas, ¿no? Al respecto del acto de comer, pues, de tomar nuestros alimentos. O sea, a final de cuentas, la experiencia sensorial es porque así somos, porque así existimos, porque así estamos concebidos. Pero la evaluación sensorial es convertir en datos científicamente manejables todas esas experiencias sensoriales. Ese, digamos, es el tema de así la es. La evaluación sensorial utiliza precisamente las metodologías cuantitativas para poder tomar estos elementos de la experiencia sensorial desde el tomar los alimentos y convertirla en algo útil, ¿verdad? Si nosotros de alguna manera todos los días hacemos esta evaluación, pero lo hacemos de una manera pues empírica, ¿no? Sin ninguna metodología. Entonces la parte científica es tomar esta experiencia de tomar los alimentos y convertirla en datos que pueden ser de ayuda para los diferentes procesos que tienen que ver con la industria de los alimentos. Ahí precisamente ligamos, José. Así es. Ya tú dirás, bueno, uno podría imaginarse, bueno, pues saber qué se siente para comer, pues todos lo sabemos, cada quien en su propio estilo, ¿no? Así es. Pero, ¿y esto qué valor, qué utilidad tendría el convertir esto en una metodología? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué sirve? Mira, en la industria de los alimentos hay una gran cantidad de instrumentos que se utilizan pues para ver las propiedades mismas de los alimentos, ¿no? O sea, podemos utilizar digamos, instrumentos que miden qué tanta resistencia tiene los materiales de los que están hechos los alimentos para ver cuánta fuerza se necesita para cortarlos, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo. También hay instrumentos que sirven para distinguir las intensidades de color, por ejemplo, ¿no? O qué tan opaco es. Sin embargo, todo esto es emulando lo que nosotros hacemos al evaluar los alimentos, ¿no? En la experiencia sensorial. Entonces, si nosotros podemos utilizar al humano mismo, a las personas como instrumento para hacer esas mediciones, encontramos que es mucho más sensible que muchos de nuestros instrumentos que están en nuestros laboratorios, ¿no? Sí, entonces, como tratando de hacer un resumen, hay un conjunto de instrumentos que se han diseñado de hace más de 100 años, tratando precisamente de simular lo que hacemos al momento de agarrar una fruta y decir, esta está perfecta, está durita, ¿no? Una manzana, por ejemplo, al saborearla, ¿no? Al morderla, la sensación que eso produce. Todo esto, el olor, el sabor, hay instrumentos que se han generado para tratar de hacer lo mismo, pero con datos. Así es. El problema es que no son lo mismo, ¿no? A final de cuentas, es por esa razón se ha llegado a la necesidad de decir, bueno, el mejor instrumento que tenemos, pues somos nosotros mismos, ¿no? Así es. Es utilizar al humano para hacer estas mediciones, aprovechando ese gran discernimiento que tiene en distinguir las tonalidades en cada uno de los atributos sensoriales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los olores azufrados, por ejemplo. Ese es un excelente ejemplo, porque para los olores azufrados nosotros los humanos hemos desarrollado con la evolución, hemos desarrollado un umbral de detección, o sea, una capacidad de detectar estos aromas azufrados, porque normalmente pues están relacionados con deterioro de los alimentos, ¿no? Así es. El olor del huevo podrido. El olor del huevo podrido, el ácido sulfídrico. Así es. Tenemos un umbral de detección extremadamente bajo, ¿no? O sea, podemos detectar fracciones de microgramos por kilogramo, o sea, una cantidad muy pequeña. Entonces, nuestros instrumentos lo pueden hacer, y lo pueden hacer de manera sistemática, pero nosotros tenemos la experiencia total, pues no nada más es el olorcito, sino también vemos el color que tiene el alimento, vemos si tiene alguna otra apariencia, ¿no? que puede delatar el hecho de que esté en mal estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tú dices, si nosotros sistematizamos la manera en que utilizamos nuestros sentidos
puede ser de gran utilidad para toda esta industria que está alrededor de los alimentos, ¿no? Sí, porque al final de cuentas los productos que genera la industria alimentaria son precisamente dirigidos a nosotros mismos. Es, pues entonces, el producto que más, digamos, aceptabilidad tenga, más aceptado sea, pues probablemente sea el que tenga mejor olor, mejor sabor, y ahí es lo que se busca determinar, ¿no? Así es. Bueno, comentabas cuál sería la utilidad de esta evaluación sensorial. El ejemplo más sencillo es la inspección, ¿no? O sea, muchos de nuestros alimentos pasan por un proceso de inspección que precisamente pues se trata de alguien que ya tiene un cierto entrenamiento, va y observa, por ejemplo, un pescado, observa cómo está su superficie, luego detecta aromas y en base a esto va llevando una bitácora donde están, donde anota esas y finalmente eso da un número, ¿no? O sea, todas estas anotaciones se convierten en números que luego son una especie de calificación del producto y eso el inspector determina si están en condiciones excelentes o en condiciones regulares o de plano debe ser rechazado ese producto, ¿no? Entonces ese es el primer ejemplo y es el que está más relacionado con lo que hacemos todos los días cuando vamos al mercado, por ejemplo, ¿no? Así es. Pero también si la industria está desarrollando productos nuevos, pues la prueba de fuego es que las personas lo acepten, ¿no? Entonces ese es otro de los campos importantes para poder utilizar esta sistematización de la experiencia sensorial, ¿no? Lo que le llamamos evaluación sensorial. Entonces, desarrollo de nuevos productos, inspección, también la inspección pues es parte de un proceso de control de calidad, ¿no? Pues en las mismas industrias hay gente que está especializada en los atributos sensoriales de su producto en particular. Y entonces, los llamados catadores. Bueno, esos también son los super especializados, ¿no? Pero en un laboratorio de control de calidad de alguna industria, pues estas características sensoriales son lo más importante, ¿no? Entonces también control de calidad. Cuando se quiere mejorar el producto alimenticio, también se recurre a la evaluación sensorial para si, por ejemplo, hay alguna sustitución de ingredientes, pues por cuestiones industriales, ¿no? Lo que se tiene que cuidar es que el producto mantenga sus propiedades sensoriales, o sea, que sea aceptable para las personas, o bien que sea mejor, ¿no? Ese es otro. Y el otro aspecto es el que tú mencionas, ¿no? O sea, hay gente que es experta en ciertos alimentos y de alguna manera da la pauta a seguir en esos alimentos, ¿no? Por ejemplo, los catadores de vino, pues es gente que es muy especializada en los diferentes atributos que puede tener un vino y que tal vez no todas las personas, el común consumidor, digamos, está al tanto de cada una de las cuestiones que cuidan los catadores. Sin embargo, estos catadores sirven pues para ver si la experiencia sensorial del consumidor final pues va a ser satisfactorio o no, porque eso sí, todos sabemos si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Independientemente que no seamos esa expertos. Calificación de cualquier forma es nuestra. Ajá, de que no seamos expertos en algún producto en particular, ¿no? Yo, por ejemplo, a pesar de vivir en Sonora, tengo muy poquitos años que consumo café. Y al principio que empecé a consumir café, pues me parecían todos iguales, ¿no? Sin embargo, sí podía distinguir, me gusta o no me gusta, ¿no? Con el tiempo te vas haciendo más experto y vas distinguiendo las tonalidades de los granos de café, ¿no? Y entonces vas comprendiendo la euforia de la gente que le gusta el café y que el aroma y que lo de hace café con por la mañana. Así es. Entonces, este es algunos de las aplicaciones directas, digamos, de la evaluación sensorial, control de calidad, desarrollo de nuevos productos, mantener el producto
constante, y estos grupos de expertos, ¿no?, que mencionábamos, ¿no? Entonces es sumamente importante para las industrias que se dedican a los alimentos tener estas técnicas de evaluación sensorial, pues para poder satisfacer las expectativas de los consumidores finales, ¿no? Y incluso podríamos decir que una industria solamente se puede considerar industria de alimentos si tiene esta característica, tiene un espacio, un área dedicada a hacer este tipo de análisis. Aquí, José Luis, haremos una pequeña pausa informativa.